hoy firmo esta carta el 15 de octubre de 1522. Parece una fecha normal, como cualquiera, ¿no? Pero cuando las contrastamos otra vez con el mecanismo calendárico de Anáhuac, vamos a darnos cuenta de que no fue casual. Imagínense que esas cartas que les estaba enviando Cortés al rey. Entonces vamos a estudiarlas un poquito. Estas cartas fueron escritas pues por Hernán Cortés. Como se los decía, era la forma en que Hernán Cortés reportaba al rey lo que estaba haciendo. Era una forma, a lo mejor sí se echaba muchas flores, ¿no? Obviamente, pues quería quedar bien con el rey. Pero aquí no vamos a discutir eso. Aquí lo que vamos a tomar nada más son las fechas en las que firma estas cartas, para que no entremos a debates de que si está diciendo la verdad, si no está diciendo la verdad, si lo que quería era quedar bien con el rey. Aquí no. Aquí solamente vamos a medir las cronodistancias entre las fechas en las que él firma estas cartas. En estas cartas, pues, describe lo que está haciendo en Tenochtitlan, describe desde que llegó, cómo fue recibido y así muchas cosas, ¿no? Y al final de cuentas, los historiadores les llaman cartas de relación porque el mismo Cortés las llama así, en donde dice, esta es la relación en donde voy a explicar lo que hice en estos años o en estos meses. Él enviaba muchas cartas, muchas, pero solamente hay 5 que les llama de relación. La primera está perdida, la primera carta de relación está perdida, pero es sustituida por una carta grupal que en realidad lo que hace es enviarla a la reina doña Juana y a su hijo el emperador Carlos V. La primera carta que escribió Cortés se perdió, como se los decía, pero en 1842 se publicó una carta enviada por la Junta del Regimiento, que es una carta grupal, en la ciudad de Veracruz, y está fechada el 10 de julio de 1519. O sea, apenas acababa de llegar por aquí, por estas tierras. La carta se titula Carta de la Justicia y Regimiento de la rica villa de la Veracruz, que iba enviada justamente para la reina doña Juana y su hijo, el emperador Carlos V. Si me hacen favor de ir apuntando las fechas en las que son firmadas estas cartas. Esta es el 10 de julio de 1519. A esta los historiadores le llaman la primer carta de relación. Ahí se da una relación de lo que se está haciendo o se ha hecho hasta esa fecha. Ok, ¿me dicen cuando ya tengan la fecha apuntada? ¿Sí? Listo. Ok. También si me hacen favor, quienes puedan entrar a su Aztec Calendar y a su Time and Date, para que ahí vamos a ir haciendo algunos ejercicios respecto a medir las cronodistancias, para que ustedes mismos las vayan haciendo. Antes de avanzar, ¿quién se acuerda? Lo vimos también en la clase pasada. ¿Cuál es el día número 260 de las veintenas? ¿Se acuerdan cuál es? El 20 de la... momento. El día 260, o sea, el último día de los tonales. No, de las veintenas, no del Tonalpohualli. No. ¿Se acuerdan que son 18 veintenas? ¿Sí? ¿Cuál era el número 260? Era el 20º día de la veintena de Tepeilhuitl, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí, la fiesta de Tepehuitl. Tepeilhuitl. ¿Quién se acuerda cuál era el 105? Es que eso también se lo tienen que saber de memoria. Sí, algo así. El quinto día de la veintena de Tzalcualistli, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Y el día número 182, cuando se entrega a la ciudad, ¿se acuerdan cuál es? Es el 2 Xocotlhuetzin. El segundo día de Xocotlhuetzin, exactamente. Ese es el que divide a la mitad las veintenas. Esto es importante, acuérdense, siempre tienen que ver la relación 260-105, 260-105. 260 del Tonalpohualli, le faltan 105 días para llegar a los 365, ¿ok? Bueno, entonces, regresando a las cartas de relación, entonces la primera la firma el 10 de julio de 1519. La segunda
la firma, esto todavía, obviamente, el 10 de julio de 1519 todavía no había caído la ciudad, todavía no ha sido entregada. También, la segunda carta de relación que envía el rey, la firma en un lugar que se llama Segura de la Frontera. Esta fue la segunda población que fundan. Primero fue Veracruz y después fue estas de Segura de la Frontera. Y la firma el 30 de octubre de 1520. Esta es la segunda carta de relación. Todavía no cae la ciudad. Entonces, él va escribiendo lo que va haciendo, pero todavía no le es entregada la ciudad a Hernán Cortés. ¿Ok? Si me hacen favor de apuntarla, 30 de octubre de 1520. Ok, la tercera carta de relación ya había caído a la ciudad, pasan 2 años, ya había caído a la ciudad y la firma en Coyoacán el 15 de mayo de 1522 y también se la envía pues al emperador. Entonces ya estamos hablando de 10 de julio de 1519, 30 de octubre de 1520 y 15 de mayo de 1522. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ya tenemos 3 cartas, 3 fechas. Acuérdense, en este curso lo que nos importa son las fechas y la cantidad de días que hay de una fecha a otra fecha, de acuerdo a lo que vimos al principio de esta clase, a los cronosegmentos. ¿Sí? Sí. Ok. La cuarta carta de relación que envía también al emperador, a Carlos V, es firmada en Tenochtitlan el 15 de octubre de 1524, es decir, 3 años después de que había caído la ciudad de Tenochtitlan, 1522, 1524. Ya estamos aquí hablando de que han pasado ya 3 años de que ha sido entregada la ciudad ese 13 de agosto de 1521. Y finalmente, la última carta de relación la firma también en Tenochtitlan, pero ya hasta 1526, el 3 de septiembre de 1526. ¿Sí ven mi cursor, verdad? Sí. Porque le estoy haciendo aquí algunas señalizaciones. Entonces, denme un segundo. Nena, estoy en clase. Ok, vale. Discúlpenme. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, maestro, sí, aquí estamos. Ok. Bueno, entonces ya tenemos las 5 cartas de relación. ¿Están de acuerdo? Aquí les he puesto un diagrama en donde vemos justamente, si quieren sacarle un screenshot para que lo tengamos ahí, estas fechas de que son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta carta. Cortés envió muchas más, pero estas son a las que les llama cartas de relación. Y estas son el corpus canónico que lo estudian los historiadores, y de aquí es de donde pues, se ha formado prácticamente lo que conocemos de lo que sucedió en la historia de la entrega de Tenochtitlan. Prácticamente, pues, de este testigo presencial que fue Hernán Cortés, ¿no? Existen otras dos fuentes, que está justamente Bernal Díaz del Castillo y también López de Gómara, y obviamente todos los nativos que también escribieron un poco al respecto, ¿no? Los nativos castellanizados, o sea, ya que habían aprendido a hablar español y lo hicieron algún tiempo después, que también es importante, pero estamos hablando de que Cortés sí es un testigo de lo que pasó y pues es un actor principal, ¿no? ¿Ya tienen ahí las fechas? Sí. ¿Notan algo que pudiera ser algún indicio de que pudieran tener algún tipo de patrón respecto a lo que ustedes conocen, o parecen como fechas normales? Hasta ahorita parecen fechas normales, ¿no? Sí, exactamente, de eso se trata. Bien, vamos a ver entonces cómo estas cartas de relación, todas estas fechas, todas, están relacionadas entre sí a base de la cronometría nativa, lo cual nos va a obligar pues a establecernos preguntas de qué es lo que está pasando entonces ya por la mente de Cortés respecto a esto, o si son realmente aleatorias y las cosas tenían que funcionar cuando tenían que ser, ¿no? Bien, vamos a ver entonces
si me lo permiten, voy a ponerles aquí un diagrama que es una línea de tiempo. ¿Me dicen, por favor, si la ven? Sí, maestro, se ve. Empieza Sí. de aquí del lado izquierdo, que es antes, y va recorriéndose hacia la parte derecha, que hacia el futuro. Esto viene del pasado y va pasando aquí hasta el futuro, ¿no? La primera carta de relación, ya la vimos, están aquí, las he puesto en amarillo o naranja, o no sé qué color sea, es como naranja. Y los nombres de las cartas los he puesto aquí abajo. Entonces tenemos la primera del 10 de julio, la segunda del 30 de octubre de 1520, la segunda carta de relación, la tercera del 15 de mayo de 1522, la cuarta del 15 de octubre de 1524 y finalmente la quinta del 3 de septiembre de 1526. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar primero la relación que hay entre la primera, que es el 10 de julio de 1519, y el 15 de mayo de 1522. Entre la primera